¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos hoy a transitar los 21 años de Caminos de Tiza en la televisión pública y agradezco, por supuesto, a los docentes, a los padres, a los colegas que nos siguen en nuestro país y en los países limítrofes. Nuestro tema, complejidades del regreso a la presencialidad. Complejo para los docentes que no la tienen fácil, complejo para la organización familiar, también para los alumnos de todos los niveles. Y también nos preguntamos cuáles son los desafíos pedagógicos en esta etapa. ¿Hay añoranzas? ¿Añoran la presencialidad cuando están en la virtualidad? ¿Añoran la virtualidad cuando están en la presencialidad? ¿A dónde van esas añoranzas? ¿A dónde van? Silvio Rodríguez, y enseguida comenzamos. ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las endijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Bueno, aquí estamos. Bienvenida, Analía Segal. Bueno, además de ser profesora de psicología en ciencias de la educación, estás especializada desde hace muchos años en ciencias sociales, ¿no? Y en este tema también en la formación docente. Seguramente seguiste de cerca todo lo que pasó desde el año pasado. ¿Qué mirada tenés de la llamada continuidad pedagógica? Mira, en principio una mirada de mucho reconocimiento y mucha valoración de la intensidad del trabajo que las y los docentes se pusieron sobre los hombros. Uh-huh. Me parece que una vez que se salió primero desde la sorpresa quizás, eso fue un periodo, y después con lo que se pudo y con lo que hubo, muchísimos docentes salieron a ponerse la situación al hombro con, digamos, una gran contra que fue la pérdida de conexión con muchos y muchos estudiantes. Así es. Digamos, el esfuerzo por digamos, conectar fue enorme y no siempre es exitoso, digamos. Todos sabemos que se han perdido, o por lo menos estuvieron en suspenso durante el año pasado muchos estudiantes, y aún así, con los estudiantes que estuvieron, hubo invenciones maravillosas. Uh-huh. Hubo mucha voluntad, hubo alianzas entre los docentes y las docentes y los padres, y las madres, las familias, o sea, así se tejieron. Yo te diría que incluso esas redes estaban, pero aparecieron ahí, se desocultaron. Uh-huh. Así es. Y también cambiaron como las relaciones entre el adentro y el afuera de la escuela, con sus más y con sus menos, con sus delicias y con sus problemas. Y en cada institución educativa de otra manera, ¿no? Exactamente. Y ese aspecto es muy importante, la singularidad de cada una de las instituciones para tener en cuenta siempre. Ahora, ¿qué se perdió para vos esencialmente durante esa etapa? Mira, quizás la palabra es la interacción, digamos, uh-huh. La interacción vívida, la interacción ahí, que no solamente es una interacción que nos construye a todos y que nos hace pararnos todos los días, sino también una interactividad pensada desde el punto de vista de lo pedagógico, digamos. Si hay algo que es difícil reponer, si ya es siempre difícil, aún en la presencialidad, el asunto de poder estar
en una relación con los compañeros, con las compañeras y con los docentes. En esto que solemos llamar, bueno, construcción de conocimiento, bueno, este asunto en la virtualidad se complicó mucho y eso es en un punto lo que se perdió, ¿no? Ahí decía por ahí el run run del aula, pero el run run del aula es un run run social, pero es un run run nodal, que tiene que ver con la posibilidad de pensar con otro. El run run o el rumor de la el rumor de la comunidad, como dice Rosario Castellanos, ¿no? Que vos misma la citás en un artículo que escribiste. También, claro, alguien podría decir, bueno, pero en la virtualidad, a través del Zoom, había interacción. ¿Es lo mismo? Mira, no es lo mismo, no es una interacción imposible, pero no es lo mismo. Es una interacción que básicamente, digamos, se desliza hacia lo unidireccional. Uno mismo piensa en la propia escena del Zoom, en reuniones de trabajo, y bueno, la interacción cambia absolutamente. Así es. La participación y la posibilidad de participar tiene que estar mucho más mediada por alguien que esté ahí empujando. Todas las profesoras y los profesores, todos tuvimos una escena en donde los cuadraditos están apagados. Pero digo, me parece que a veces algunos profesores dicen, bueno, quizás se nos puso en acto lo que pasaba cuando estábamos juntos y nos ponía, alguien por ahí podía poner la cara pero no estar. Bueno, ahí de repente apareció vívidamente. No es imposible, es otro trago, claro, que hay que aprender a hacer. Cuando decimos interacción queremos decir sobre todo intercambio, algo así como que circule la palabra, que a través de la palabra se debata, se intercambien pareceres. Y eso en la virtualidad, con el desmutate y ahora no, y teniendo que ser tanto más prolijos, se hace más pobre. Se hace más pobre, se segmenta, es mucho más difícil dar cuenta de la participación y habilitarla. Pero te diría que también, porque hay muchas formas en donde uno, se usa plataforma, y en la plataforma hay algo que se llama el foro. Entonces, los que trabajábamos con plataformas virtuales, digo, bueno, ¿cómo es un intercambio en un foro? ¿Cómo es un intercambio en un foro en donde el intercambio está soportado en la lectura y en la escritura, donde el intercambio no es sincrónico, es un intercambio mediado? Poder, digamos, en donde hay un diálogo verdadero, en donde uno leyó las 4 o 5 intervenciones que están antes para después poder... todo este dispositivo no es imposible, no es imposible. Es otro trabajo que hay que aprender a hacer. Claro. Voy a leer algo que vos citás, porque me parece una buena síntesis y muy rica. La mexicana Rosario Castellanos es escritora, ¿no es cierto? No puede ser maestro aquel que no esté dispuesto a entregarse al rumor de la comunidad. Y dice, pues un aula es eso. La enseñanza es vínculo, la clase es un hecho colectivo. Los vínculos deben existir en muchas direcciones. Y efectivamente ese hecho colectivo que abarca muchos aspectos, que abarca muchos aportes, que abarca la gestualidad, la mirada, todo eso desaparece en la virtualidad o es diferente, ¿no? Vamos a escuchar a Pablo Pinó, porque, claro, para muchos jóvenes sobre todo y docentes jóvenes, quizás esto que estamos atravesando parece nuevo, parece como si sucediese la primera vez, y sin embargo no es así. En distintos momentos han sucedido situaciones semejantes, y esto es lo que nos dice. No es la primera vez que la escuela argentina, la educación se tiene que dar con pandemias, epidemias, pestes, morbos, enfermedades. Los términos fueron cambiando, pero fueron capaces de enfrentarlo y no salió de indemnes. Uno puede ver que muchos cambios posteriores son efectos de las formas en las cuales fueron tramitadas ciertas enfermedades en la historia de la educación argentina. Una de las primeras pestes que tuvo que enfrentar el sistema educativo, que todavía no está en formación, fue la famosa peste amarilla de 1871, que si bien afectó sobre todo a Buenos Aires, tuvo un efecto cultural y simbólico muy fuerte en todo el país.
afectó a la ciudad, no fue la única, fue muy fuerte, aproximadamente el 7% de la población murió de peste amarilla y dejó en la imagen la idea de la necesidad de la salubridad, ¿no? Va a cambiar, va a hacer que las escuelas que se van a empezar a construir desde entonces, piensen en la ley 1420, van a plantear que si bien la escuela es ante todo un lugar donde se educa, es también un lugar de la salud. La salud también va a anclar en la escuela también va a tener funciones sanitarias, que es un poco lo que se va a repetir en todos los episodios posteriores, ¿no? La vacunación escolar, por ejemplo. En 1886 va a haber una peste de cólera, no tan grande, pero que va a hacer que poco tiempo después se construye el cuerpo médico escolar, lo que después va a ser sanidad escolar, lo que probablemente muchos de nosotros recordemos, ir a Saavedra 15 en la ciudad de Buenos Aires, ahí, y cómo los médicos toman, digamos, el poder, ¿no? El discurso educativo se llena de términos que vienen de la medicina, degenerados, normales, anormales, sanos, enfermos, curaciones, tratamientos, diagnósticos. El poder médico, el discurso médico toma la cuestión educativa. Un siglo XX que va a empezar con la modernidad y que va a tener un nuevo golpe en 1918, ¿no? La segunda peste, la podemos parar, es la que fue muy recordada estos días, la llamada gripe española de 1918, que afectó a nuestro país, no con la fuerza que afectó en otros lados, pero también fue importante. Hacia mediados de invierno de 1918, la gente empezó a enfermarse de trancazo, cuadro constituido por fiebre, dolores múltiples y mutantes. En general, el estado agudo duraba 10 o 12 días, pero la convalecencia era lenta y los afectados tardaban mucho en poder volver a la vida normal. En el colegio, la repercusión fue paulatina. Comenzaron a faltar algunos profesores y de más en más los estudiantes. La simultaneidad de las ausencias trajo el desconcierto. Había días que de 4 de clases solo se dictaba una y divisiones en las que de golpe dejaron de asistir al 80% de los estudiantes. La clausura de las escuelas complicó mucho la vida familiar de los niños, pues el miedo hacía que se los mantuviesen encerrados en las casas. Nuestro colegio también fue clausurado y se dio por aprobado el curso a todos los alumnos que hubiesen alcanzado un promedio de 4 puntos. Un tercer episodio de epidemia va a ser la poliomielitis de 1956, que va a sacudir el país en otro contexto político, que es el de la llamada Revolución Libertadora, después de la experiencia de los 10 años de los primeros gobiernos peronistas. Se deja ir a las escuelas, se prohíben las clases, empiezan en muchas ciudades en mayo y en otra parte del país en todo el cuatrimestre, recién en el segundo cuatrimestre hay clases en la escuela primaria. Y hay prácticas culturales divertidas, como el uso de bolsitas de alcanzor para los chicos, pintadas de cal, digamos, hay una enorme cantidad de fuentes que nos cuentan cómo se combatía la peste, porque la verdad era tremenda y dejaba efectos muy fuertes. Y lo que sabemos, el gran efecto educativo que tuvo la polio, en las escuelas se vacunaba, en 1957 se llevó una campaña muy grande en las propias escuelas. Las escuelas eran lugares de vacunación donde maestros y directivos tenían que participar, los directivos ordenando, las maestras, sobre todo las maestras, llevando a cargo todo el trabajo administrativo de la aplicación de las vacunas, que se llevó a cabo en las escuelas. Se fortaleció esta dirección de sanidad, la dirección de sanidad escolar, esto con la sede en Saavedra 15, y el gran efecto que tuvo es que después de esto parece que hubo un enorme crecimiento de la educación especial para la atención de los chicos con problemas de la poliomielitis. Piensen que en 1959, muy poco tiempo después, se van a declarar los derechos del niño, que van a ampliar esta idea. Va a aparecer la idea de que es necesario crear un montón de prácticas educativas para atender a esta infancia afectada por la peste. La cuarta enfermedad, para nombrar rápido, para terminar, es más cercana, es la gripe aviar, la gripe porcina, la H1N1, llámenla como quieran, de 2009. ¿Para qué nos sirve esto? Como para ir cerrando esta idea, esta rapidísima pasada que hice por 4 pestes, 4 enfermedades y las formas en que afectaron el sistema educativo, es ver cómo el sistema educativo siempre parece haber tenido capacidad de respuesta ante las situaciones distintas, desde esta idea de nuevas pautas educativas, ciertos discursos, el fortalecimiento de formas didácticas de enseñanza, de la práctica de educación especial, y como el sistema educativo no quedó indemne, el sistema educativo no volvió a ser el mismo antes de la peste amarilla y después de la gripe, de la polio o de la del 2009. Nos pasa ahora esto y probablemente, tal vez, mirar un poquito la historia nos ayuda a darnos cuenta que lo que nos pasa no es tan extraordinario y también nos puede servir para pensar nuevas respuestas a esta cuestión. Así es, el sistema educativo no volvió a ser el mismo después de cada una de esas pandemias o epidemias o enfermedades, y ahora tampoco.
Me parece que hay cosas para aprender y hay cosas para mirar mientras estamos transitando esta nueva etapa. Me parece que apoyarse en lo que sabemos, en lo que nuestra capacidad profesional es una primera cuestión, digamos, no es lo que sabemos y lo que digamos podemos defender y entender de lo que hacemos, es una primera herramienta enorme para pararnos frente a la novedad. Uh-huh. Y la otra cuestión, creo que en esta coyuntura, Pablo hablaba de otras tecnologías y otros tiempos. Yo acá tengo como una advertencia en el sentido de, bueno, acá la virtualidad, bueno, la virtualidad está en condiciones de reemplazar la presencialidad. No, obviamente no, lo estamos diciendo. Hay algunos asuntos que aprendimos en esta situación de emergencia que pueden formar parte de nuestro repertorio. Que se pueden capitalizar. Absolutamente. Uh-huh. Me parece que el asunto está es que en esta ecuación lo que comanda son las necesidades pedagógicas. Después el software, cuánto, viene por atrás. Vamos a leer algunos mensajes que nos dejaron en el Facebook. Dice Elvesia Bibiloni: me preocupa que desde lo pedagógico la enseñanza siga igual, que se vuelva a la normalidad, entre comillas, sin haber generado prácticas relevantes y transformadoras. Nuevamente los niños sentados en las aulas como si nada hubiera pasado. No se están dando en las aulas momentos de reflexión genuina. Nada sería peor que lo vivido lo borráramos rápidamente y no aprendiéramos de eso. Uh-huh. Claro, me parece que es esto que, o sea, tomamos conciencia de que hay una interacción y una supuesta interacción. Esto nos mostró la distancia. Bueno, a ver, volvamos sobre eso. Digo, no estoy de acuerdo, no tapemos otra vez el asunto. Mariana Morón dice: si se prioriza lo pedagógico y ya no somos escuelas asistencialistas, ¿por qué tenemos los docentes que distribuir con nuestro propio esfuerzo las cajas de comida con los chicos dentro de las escuelas? Ahí no se respeta el protocolo. ¿Por qué no se dan en los clubes o lugares comunitarios? Todo recae en los docentes. ¿Cuánto más nos van a pedir? ¿Dónde está la profesionalización del docente? Bueno, hemos escuchado también a Pablo cuánto colaboraron los docentes en otras etapas, ¿no? En todo caso, lo que es cierto es que esto no vaya corriendo lo pedagógico. Y también seguramente es importante ver qué le corresponde a los docentes, qué le corresponde al ministerio en cada uno de los lugares. Creo que eso es importante poder separarlo, ¿no? Puratic Silvina dice: los docentes deben ayornarse para poder cumplir con la escolaridad mixta, que tiene algo muy positivo, poder seguir teniendo clases a distancia, por ejemplo, cuando algún alumno no pueda asistir o esté enfermo o en reposo. Los padres tomamos conocimiento de una clase en el colegio y hasta podría ser de provecho el rendimiento en los grupos reducidos que van presencial. Se deben adecuar las metodologías de trabajo y pensar en lo positivo que nos trajo la pandemia. Estoy de acuerdo. Creo que lo que no hay que desconocer es que, estoy absolutamente de acuerdo, no desconozcamos que eso supone un trabajo de reflexión y de trabajo conjunto entre los maestros, las maestras, no va de suyo. Claro. Hay que tenemos que generar las condiciones para que esto pase, porque no va a pasar solo. Y leemos el último por ahora. Manuel Ojeda dice: volver a la escuela con la presencialidad de acuerdo al protocolo. Habla de la mezcla de sentimientos, un tema importante, incertidumbres. Lo que más me intriga es esta dualidad pedagógica nueva que se instaló en las escuelas, la presencialidad y la virtualidad, que son las protagonistas de esta nueva etapa y que debemos aprender a conjugarlas. Flor de aprendizaje. Sí, flor de aprendizaje. De todas maneras, aprendizaje, pero también hay que tener con qué, ¿no? Exacto, y ese con qué, por eso insisto, ese con qué no es ni voluntario ni individual. Me parece que ahí es de un colectivo. Así es. Hacemos una pausa y vamos a ir al encuentro de un director de una escuela de la ciudad de Buenos Aires y después retornamos los tres a esta mesa. Daniel Ferro es director de la Escuela 10 del Distrito 5 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hace cuántos años, Daniel?
Hace 8 años ya que estoy en la escuela. Yo siempre digo como maestro que trabaja como director, ¿no? Para no perder esa esencia, esa identidad de que ya tiene 30 años. Y por algo te pusiste el guardapolvo también. Exactamente, así es. Bueno, bienvenido. Gracias. Cuando decimos Distrito 5, ¿dónde nos paramos? Caracterizarnos un poco la comunidad de la escuela, ¿dónde está inserta? Bien, la escuela pertenece, a uno de los distritos de la ciudad, que está dividida como en sectores, digamos, para quien no conoce la ciudad. Y puntualmente la escuela pertenece a lo que es el barrio de la Villa 2124 Zabaleta. Está inserta en ese barrio que quiere integrarse y no lo deja. Y en un barrio que es una ciudad, 60.000 habitantes. Claro. Que como decimos, de las márgenes de la ciudad. Y también marginados, ¿no? O de alguna manera de familias empobrecidas. Pero que también a nosotros nos permite tener el privilegio de estar en esos márgenes, porque siempre decimos que desde esos bordes podemos ver lo porvenir y el porvenir, que desde el centro no se puede ver. Entonces, vos lo sentís un privilegio, pero no todos los docentes quieren trabajar con esta población vulnerable, ¿no? Y a vos, ¿por qué te resulta atractivo, interesante, comprometido? Me parece que tiene que ver justamente con una de esas palabras que dijiste, que tiene que ver con el compromiso, y creo que con una opción, también política, ética, ¿no? De acompañar a estas comunidades más humildes, que son más olvidadas, y que también desde un pensamiento freiriano que uno quiere ser parte de esa liberación y acompañar a una comunidad en dejar de ser tan oprimida, ¿no? Y pasar a otra posibilidad distinta de vida, poder pertenecer al mundo de otra manera. Y me parece que... Y ahí la escuela es una oportunidad. Y yo creo que la escuela es una oportunidad, o diría en plural, ¿no? Me parece que la escuela son muchas oportunidades. De hecho, es el lugar con L mayúscula, claro, que aloja esas posibilidades, ¿no? Que esas posibilidades que somos cada uno y cada uno de los que le integramos todos los días, y especialmente las posibilidades que son cada uno y cada uno de los pibes y las pibas que nutren de vida ese espacio, ¿no? Ese lugar. No en vano llevas la foto de Carlos Fuentealba, que también tenía ese compromiso. Ahora, una comunidad de estas características, ¿cómo pudo atravesar la pandemia, la continuidad pedagógica? ¿Hubo tal continuidad? Lo primero que diría es con mucha dignidad. Con mucha dignidad y con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, porque desde ya que la pandemia ya está demostrado y está dicho en muchísimos espacios que vino también a evidenciar tanta desigualdad y tanto atraso en algunas posibilidades, ¿no es cierto? En este caso, uno de los sufrimientos mayores fue no tener la posibilidad de conectarse a internet, a tener un wifi libre como se pidió todo el año para tantos barrios de la ciudad y también en otros sectores de Argentina, ¿no? Creo que fue una gran dificultad. ¿Y cómo hacían entonces para vincularse? También la pandemia lo que trajo es la creatividad y la inventiva y el tesón, y esta cosa tan maestra de ir para adelante, como antes Pablo en el video planteaba, que los maestros también estaban en esas situaciones, y el maestro siempre sale, ¿no? Ahí en cada situación de tanta dificultad, de tanta emergencia, está presente, y creo que la pandemia en lo que nos favoreció, si se puede utilizar ese término, es poder comunicarnos con las familias, aún con el solo recurso del WhatsApp, ¿no? Del señor WhatsApp. Contanos uno o dos logros a pesar de las dificultades. Yo diría también aún con las dificultades, claro, ¿no? Aún con esas dificultades, yo creo que uno de los logros fue tratar de mantener un alto porcentaje de comunicación con las familias, de aún en esa no presencialidad, pero sí otra presencialidad, que las familias pudieran percibir a diario que la escuela estaba, que el maestro o la maestra de cada grado estaba ahí atento a lo que le podía pasar.
Y tal vez hay gestos mínimos, gestos casi íntimos, diría como llevarle a una familia una botellita de alcohol. Porque tal vez parte de esa familia estaba aislada y no tenía quien le llevara algo a su casa, y ahí estuvo la escuela, por ejemplo. Pero también te podría decir que séptimo grado se pudo entrevistar con Rodrigo La Serna, chicos de séptimo grado y chicas de séptimo. ¿A raíz de qué? En la Villa 2124 con Rodrigo en Madrid, vía Zoom, a partir de un trabajo hecho sobre San Martín, que es una experiencia que los chicos y las chicas de séptimo pasan todos los años. Y bueno, pudimos tener esta posibilidad y allí estuvieron esa comunicación que fue enriquecedora para todas y todos los que tuvieron la posibilidad de participar de esa entrevista, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacen ahora con una situación que supongo es despareja? Algunos chicos se conectaron, algunos chicos hicieron tareas, otros se fueron perdiendo en el camino, algunos recibieron los cuadernillos, algunos los pudieron completar. Entonces, ¿cómo se articula el currículum del año pasado con este? Bueno, el primer punto es caer en la realidad, ¿no? Es una nueva realidad en la que nos encontramos y que aún las maestras y los maestros que conocían a sus pibes y a sus pibas se encuentran que todo lo que circulaba por WhatsApp era parte de una realidad, pero no era la total realidad, y había también una parte de ficción, ¿no? Porque en este primer encuentro de esta otra presencialidad, que es cuidada en las escuelas, descuidadas de otros sectores, que deberían ser quienes las cuidan, las maestras han encontrado, con que, tal vez no había tanto avance como uno hubiera esperado, como hubiera imaginado, aún en la foto de WhatsApp, por ejemplo, de la tarea de práctica del lenguaje. Entonces, la primera instancia es, adentrarse en esa realidad que aparece presente en la escuela ahora y empezar a saber dónde está cada pibe y cada piba, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? Hay como un nuevo empezar para poder, de alguna manera, empezar a cubrir todo ese desfasaje que implicó el 2020 con la pandemia, porque si de algo caemos en la cuenta también es en ese gran desfasaje, y particularmente en nuestras comunidades, ¿no? Que son las más desvalidas. Claro. Entonces, ese es un trabajo que hoy día está haciendo en la escuela de poder, este es el punto de partida de cada pibe y cada piba, y ahí empiezan a aparecer todas las trayectorias escolares y todas las posibilidades de cómo conformar los grupos o las mal llamadas burbujas para poder acompañar a cada pibe y cada piba en la escuela. Ahora nos vas a explicar por qué mal llamadas. Así está transitando tu escuela este regreso, y vamos a ver cómo la escuela número 150 Cristóbal Colón de Rosario. La escuela está lista, preparada, con todas las medidas sanitarias tomadas. Lo vamos a hacer en pequeños grupos llamados burbujas, y vamos a comenzar un año que no va a ser igual a los otros, pero sí va a ser muy diferente al 2020. El 2020 se trabajó mucho, también lo hicimos de diferentes maneras, nos comunicamos, pero la presencialidad es muy importante. Queremos estar en la escuela, todos queremos estar en la escuela. Así que los estamos esperando. Hola, estaría bueno volver a la escuela para encontrarme con mis compañeros, con mis maestras, ir a jugar al metegol y volver a la biblioteca. Pero a la vez no me gusta tanto volver, porque me gusta más quedarme en casa que quedarme viendo películas. Hola, soy Belén, mamá de Kimora y de Yandel. En mi opinión, el año pasado trabajamos muchísimo, desde acá, desde casa, siempre apoyándolo a los chicos con todo lo que se podía, con todo lo que estaba a nuestro alcance. Y la verdad me gustaría que regresen a clases, porque quisiera que volvieran a interactuar con sus compañeros, volverse a reencontrar y disfrutar de lo que es la etapa escolar. Gracias. Kimo, ¿te gusta volver a la escuela? Sí, porque voy a ver a mi diseño, a mis compañeros, y voy a estar feliz. ¿Y vos, Yandel? Yo quiero escribir mucho y hacer mis tareas y ver a muchos compañeros. ¿Me muestran ese cartelito? Trabajar desde la virtualidad, que es lo que tuvimos que hacer el año pasado, realmente fue una experiencia muy dura. Nos costó mucho, no solo por todo lo que tuvimos que aprender en cuanto al manejo de las tecnologías, que por ahí no estamos acostumbrados, sino por el tema de los vínculos.
tratamos de no solo transmitir los conocimientos que siempre o trabajar con los contenidos, sino también buscar una forma nueva de vincularnos con las familias. Cuando nos conectábamos con los chicos, siempre empezábamos a hablar de cómo se sentían, de cómo iban desarrollando las actividades, qué experiencias o vivencias tenían en sus casas. Nuestros celulares no pararon nunca de sonar, eran sábados y domingos también atendiendo a los requisitos o a las familias. No hemos cortado el vínculo, no hemos cortado el contacto con la familia en ningún momento. Volver a esto, volver al aula, volver a nuestro hábitat, podríamos decir, nos produce mucha alegría, pero también mucha incertidumbre. No es fácil, no va a ser fácil para nosotros ni para las familias. El no poder tener el contacto que estamos acostumbrados, el acercarnos a consolar, el acercarnos a poder explicar algo, realmente nos va a costar y duele, pero por lo menos tenemos las miradas, que es lo fundamental. A través de las miradas podemos captar qué es lo que está pasando y también vemos esas arruguitas que se forman alrededor de los ojos que nos están dando la pauta de que hay una sonrisa. Y esa es la fuerza que vamos a tener para afrontar todo esto, para poder continuar con este momento histórico que estamos atravesando. Y para cerrar, solo quiero decir una frase de Spinetta que dice: solo el amor puede sostener. Lo importante de volver a las clases, volver con los chicos, es estar con ellos, volver a socializar, ya que el año pasado no pudimos, fue muy difícil, se trabajó mucho, pero bueno, lo lindo es verlos a la cara, ver qué les pasa, estar con ellos, compartir sus cosas del día a día. Eso es lo más importante de poder tener esta vuelta a clases. Ojalá la podamos seguir teniendo y bueno, y los grupos puedan respetar esas burbujas que se tienen que hacer. Porque ahí está mi seño, la seño Norma. Porque ahí están mis amigos y porque ahí la seño nos enseña tertulia. También extraño a mis compañeros, pero lo que no podemos hacer es tocarnos para jugar, ni abrazarnos, ni los maestros nos pueden atar los cordones, ni nada de eso. Ah, ¿y a la señora también la extrañás? Sí, la extraño mucho. Quiero volver a la escuela para aprender, por mi amigo y por el recreo, pero por otro lado me da miedo el coronavirus. Hola, muy buenos días. Está linda la idea de volver porque como que empezamos a sentir una normalidad, pero la verdad que tendríamos que estar todos vacunados para evitar riesgos. Y bueno, el año pasado, que todo fue virtual y tuvimos entre todos que aprender esa nueva metodología, se aprendió también un montón, estuvimos contenidos por la escuela, por la senio y todo el tiempo haciendo cosas para seguir aprendiendo. Muchas gracias. 103 años tiene esta escuela Cristóbal Colón del barrio Remedios de Escalada y le agradecemos a Norma Córdoba que nos envió el material. Bueno, seguramente hay situaciones semejantes en tu escuela y vos decías mal llamadas burbujas o a ver, ¿qué te pasa con las burbujas? O globos, como dicen algunos chicos o claro, chicas. Claro. Sí, porque entiendo que el concepto de burbuja tal vez tenía más que ver con la experiencia del año pasado, donde a pesar de no haber condiciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires, se intentaba por todos los medios que haya presencialidad en las escuelas. Y en todo caso se podía pensar en ese momento en burbujas porque eran grupos totalmente cerrados, donde estaban conformados por una cantidad determinada de chicos y chicas y maestros y maestras que solo compartían o solo interactuaban con esos niños, esas niñas. Hoy día eso no ocurre en las escuelas,
no, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires no está pasando eso. Son grupos totalmente abiertos, donde permanentemente hay intercambio de personas que se adentran o que salen en esa mal llamada burbuja. Entonces me parece que nosotros ahí también como educadores tenemos que ser cuidadosos de esos términos que se utilizan, que tal vez quedan muy lindos, pero que no tienen que ver con la realidad. Entonces, creo que es más conveniente hablar, bueno, del grupo del turno mañana, del grupo del turno tarde, pero no de burbuja. Bien, voy a leer algunos mensajes que transmiten muchas preocupaciones y muy diversas. Noemí Hernández dice: volver a la presencialidad sin las herramientas necesarias y básicas para compartir con los alumnos, como internet en la escuela. Y también habla de la biblioteca y lo difícil porque ni siquiera se puede prestar libros, ¿no? También Belinda Al dice: la escuela en tiempos de pandemia, vínculos, aciertos, desaciertos, y habla de los contagios ocultos. Bueno, a lo mejor no se está diciendo todo. Vicky Vico dice: yo creo que la presencialidad es tan importante como los protocolos y cuidados que todo conlleva, y habla de la necesidad de volver a vincularse por salud mental. Mari Rutkowski dice: algunas escuelas están hablando de que cuando los docentes estén vacunados, los chicos irían sin burbujas. Si esto es verdad, ¿alguien quiere pensar en los niños y sus familias? Mercedes Claudia Pastore pregunta cómo influye en los procesos pedagógicos la imposibilidad de respetar los protocolos. Guadalupe Villalón habla desde la mirada de una mamá y dice: miedo, el tema del miedo aparece, el tema de la incertidumbre aparece, miedo al contagio, cómo hacemos para enseñarles a los niños las pautas de higiene y no convertirlos en obsesivos. Bueno, distintas opiniones. Contanos brevemente, si se puede brevemente, ¿cómo es ser director? ¿Cómo fue ser director? ¿En qué cambió, digamos, tu tarea en la continuidad pedagógica y ahora? Bueno, una de las cuestiones más importantes es que la mirada, digamos, se tiene que ampliar todavía mucho más a la mirada de un directora de escuela, y a su vez tener ejercicios como de un zoom que se acerca y se aleja permanentemente para poder ver en detalle muchas situaciones que ocurren y muchas situaciones que hay que prever, ¿no? Creo que una clave esencial y un principio cotidiano es el cuidado. En la escuela estos días una compañera decía ser uterinos, en esa idea de útero que cuida la vida, que también es un límite, y entonces me parece que una metáfora interesante para pensar la escuela de esa forma, ¿no? Yo sé que cada vez que piso la escuela 10, en ese barrio maravilloso que es la Villa 21-24, hay 400 personas que están en torno a muchas de las cosas que yo esté pensando, y que más allá de que las piense de la manera más colectiva posible, que las transmita de la manera más democrática posible, de alguna manera o de otra siempre la mirada recae sobre la dirección, ¿no? Que además con gusto, porque uno ha decidido estar allí, y entonces me parece que es central esa mirada atenta y esa mirada activa, y también esa búsqueda, ¿no? Hoy en la escuela no tenemos desayunos. Bueno, de alguna manera, con protocolo o con otro protocolo, el desayuno lo vamos a tener, aunque... Porque tiene que estar. Porque tiene que estar. Claro. Porque es un derecho también de los pibes y las pibas. Entonces, este director, que vengo a ser yo y que, como digo, es lo que ahí va moviendo, está pensando, bueno, ¿cómo hacemos para que en la escuela haya desayuno? Y cómo hacemos también para transmitirle a los chicos y a las chicas estos cuidados que tienen que tener. Claro, creo que lo que nos transmitís es que frente a cada dificultad que aparece, lo que hacen es buscar resolver, ¿no? Exacto. Y eso es muy importante. Nos reencontramos enseguida con Analía Segal y seguimos entonces con Daniel Ferro. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigo. Tengo una muy buena noticia para ustedes. El pedagogo italiano Francesco Tonucci, autor de Con ojos de niño, hará una ponencia y luego un conversatorio virtual a distancia desde Roma. Será abierto y gratuito y ustedes podrán participar a través de Docentes, la plataforma
que se ocupa de la capacitación y actualización de docentes de toda Latinoamérica. Docentes, la plataforma de capacitación y actualización virtual con certificación universitaria para toda América Latina, te invita a este evento de enorme trascendencia. Participa del conversatorio con Francesco Tonucci, que desde Italia nos referirá acerca de qué han aprendido los niños y qué ha aprendido la escuela durante la pandemia. Agenda, sábado 24 de abril, 11 horas. Reserva tu lugar y mándanos tus preguntas entrando a www.12ntes.com.ar. No te lo pierdas, es libre y gratuito. Docentes, para el día a día en la escuela. Bueno, aquí estamos entonces con Analía Segal, Daniel Ferro. Analía, ¿algo que quieras comentar de lo que escuchaste? Decía recién a Daniel que cuando usó la palabra ficción, sentí que me interpretaba. Creo que terminamos el año pasado pensando que habíamos estado todos en una gran ficción, a la cual me parece que vamos a tener que seguir adaptándonos, porque no me gusta la idea de la nueva realidad. Bueno, pero es algo así como una etapa, un momento que nos va a tocar revivir, y todos nos estamos acomodando a este segundo año de ficción. Creo que, como decía también Daniel, bueno, pero mirándola con otros ojos, ¿no? Es decir, acá vamos a tener que mirar esto con unos ojos de realidad, tratar de volver a mirar aquello que hay, porque estar otra vez cara a cara me parece que nos va a ajustar el foco. Sí, y también pensar de qué es responsable cada uno, ¿no? Me parece que una pregunta que no podemos dejar de hacer es, bueno, ¿cuándo conoceremos el plan para que todos los alumnos puedan contar con dispositivos, con conexión? Porque además este regreso, no sabemos si es un regreso breve, si va a haber, como en Europa, retiros y vuelta a clase. Entonces, bueno, ¿cuándo será esto? ¿Cuántos dispositivos se podrán distribuir? ¿En cuánto tiempo? ¿Dónde? También pensaba, bueno, muchos de los mensajes hacen referencia al miedo. ¿Cómo es enseñar con miedo en un clima de tensión por cuidar el protocolo, Daniel? Bueno, creo que es cierto que está el miedo ante la incertidumbre también, porque no nos vamos a acostumbrar así, como alguien alguna vez planteó esto de la incertidumbre, ¿no? O por lo menos no esa incertidumbre. Pero creo que esto de la presencialidad, o de esta presencialidad y esta posibilidad de mirarse los ojos, de estar aún a esa distancia de 1,5 metros, aleja un poco el miedo. Y hay una fuerza que es inquebrantable, que ante esta pregunta si protocolo, sí, lo pedagógico, dónde juega cada uno, bueno, por lo menos en la escuela 10, el protocolo se cuida, se tiene en cuenta, pero la cercanía está. Tal vez otro tipo de cercanía, pero avanza sobre lo pedagógico y con los cuidados necesarios, pero no con un protocolo que sea un obstáculo, ¿no? Claro, ¿cierto? Porque el riesgo, si no, es que el protocolo cobre tanto protagonismo que sea lo único que se atienda. Exacto. Y yo creo que las maestras inevitablemente se acercan a los niños a la mayor cercanía posible, porque si yo tengo que ver su trabajo y está ahí, tengo que acercarme. Claro. Es inevitable. Entonces ahí hay un cuidado, porque es un acercamiento consciente, un acercamiento que trata de llevar el menor tiempo posible, pero sí de estar ahí, porque ella necesita que yo me acerque, o yo necesito que ella se acerque a mí también, ¿no? Porque esto es la responsabilidad. Yo digo también que hay unas corresponsabilidades que se ajustan a los roles, ¿no? Pero los niños y las niñas también tienen sus pequeñas, si se quiere, responsabilidades, ¿no? En esta nueva
encuentro, en esta nueva posibilidad de escuela. Hay descubrimientos que de pronto los docentes hacen con esto de las llamadas también burbujas, que son impactantes. Majo Rótolo dice, es muy grato trabajar con grupos de 10 chiques o menos. Es verdaderamente productivo. Sería muy lindo que siguiera así. Es muy impactante esto, porque efectivamente hay escuelas donde realmente los grados son numerosos, los maestros se fueron acostumbrando a trabajar así, pero de pronto descubrir qué distinto es el vínculo que se establece, ¿no? El seguimiento. Eso es justamente lo que hablábamos recién con Daniel, que compartíamos esto que también está empezando a pasar, que limitar la cantidad de estudiantes también genera un escenario en donde, pese a toda esta, digamos, incomodidad o temor que puede traer el temor al contagio, pero bueno, también es un universo más acotado, más manejable, que se extrañaba. Sí. Sí, más manejable y poder escuchar a todos y que se escuchen entre sí, ¿no? Claro, y un mayor nivel de participación de todas las chicas y todos los chicos. Y yo recién le decía a Analia, los profes de materias curriculares, que tienen un tiempo acotado ahora, más acotado del habitual, también se encuentran con que ese espacio es mucho más provechoso, hay más circularidad de la palabra, hay más participación, hay más ida y vuelta, y entonces se hace realmente mucho más provechoso. Hay más conocimiento también, ¿no es cierto? Nancy Pepper, bueno, habla de la alegría, de la mezcla de incertidumbres, angustias, dudas, preocupaciones. María Elena Moroso habla también de la angustia. Lore Quidel habla de las emociones de nuestros estudiantes. Reaprender a habitar esta nueva presencialidad es el desafío. Rosa Ana Rivas Ayo dice, es de Perú, y dice, incertidumbre y difícil de arriesgar a toda la comunidad educativa a la presencialidad. Leandra Espinosa dice, el rol de las familias durante el ASPO y cómo continúa el vínculo durante el regreso a clases presenciales. Pregunta, ¿se les cierra las puertas literal y simbólicamente? ¿Se las incluye como mediadoras? Es cierto que a lo mejor en esta etapa las familias quedan un poco más afuera, ¿es así? Yo, por lo menos, desde la Escuela 10, que como siempre digo, es de la que puedo hablar porque soy el director, creo que no, que hay un acercamiento y hay una presencialidad también de las familias. Porque si bien el año pasado tuvimos esa no asistencia a la escuela, hubo mucho intercambio aún con la mínima posibilidad del WhatsApp. Y como decimos, cada uno de nuestros pibes sabe más o menos cómo es nuestras casas, sabe qué hay detrás como aquí en esta escenografía. Y nosotros también conocemos un poco más sus casas y un poco más sus familias. Seguro. Entonces, creo que ha habido unas... pensando todo ese conocimiento, también trajo una valoración mutua, ¿no? Claro, porque desde ya que las familias descubrieron, bueno, qué hacía un maestro, ¿no? Sí. Todas esas horas de lunes a viernes y más allá también. Sí. Entonces hubo desde ya un acercamiento muchísimo mayor y nosotros creo que tenemos como desafío es sostener esa cercanía y que creo que se empieza a conjugar un poco esa idea de comunidad escolar que tanto se discursea y aparece por todos lados y es muy lindo hablar de la comunidad escolar, pero muchas veces esa comunidad escolar es restringida y es acotada. Y yo creo que este escenario nos ha permitido, empezar a generar una comunidad escolar de verdad, ¿no? Donde empieza a haber un intercambio bien interesante. Bueno, en toda esta etapa, ustedes saben, hubo mucha producción en términos de reflexión sobre cómo fue la continuidad. Esto fue a través de conferencias, de artículos, de libros como el que sacó la Universidad Pedagógica, donde escribiste un artículo, pero también hubo producción de humor, como esta. Colegio, buenos días. Sí, habla con el preceptor de sexto, dígame. Sí, cómo no, los horarios de ingreso. Acá los tengo. Lunes 7:05, martes 7:20, miércoles 6:50, jueves 8:15, los viernes a las 4 de la tarde. Estos horarios son si hay luna llena. Si no, todos los horarios que le acabo de decir se adelantan 28 minutos.
Deben ingresar con declaración jurada, fe de bautismo, con la primera orina de la mañana y todos los 21 con la declaración de ingresos brutos. El retiro es incierto, es a medida que los profesores se van desmayando, ahí los chicos se van retirando. Todos los chicos se retiran bañados en alcohol y les recomendamos que por 8 horas no les acerquen un fósforo. ¿Cómo que su marido fuma? Bueno, por 48 horas se van a tener que mantener aislados uno del otro. Lo verá los domingos, señora. Es así, señores, que si le choca el puñito, explota el pibe. Por supuesto que tienen recreo. No tengo los horarios. Se sortean por Lotería Nacional. Eso dependiendo de en qué burbuja se encuentra. Si la burbuja 1 viene cuando sopla el viento del este, la burbuja 2 cuando sopla el viento del oeste y la burbuja 3 cuando sopla el viento sonda. Si llueve, vienen las familias que tienen vehículos terminados en patente impar. Si hay un estornudo, evacuamos el colegio y lo cerramos por 60 días. Los días pares son las clases presenciales y los días impares son las clases virtuales. ¿Alguna otra consulta? No, por favor. ¿Y su otro hijo en qué curso está? Cuarto año. Sí, los chicos de cuarto año, esos horarios sí están complicados. Toma una hoja y llena la pizarra. Y 2 calculadoras. Por causa de tu amor, Cristiana. Un poco reflexión, un poco, las acciones concretas del día a día en la escuela y un poco de humor, por supuesto. Gracias a los dos. Con ustedes nos reencontramos la próxima semana. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense. Son los que suman brazo y abrazo, ciencia y conciencia, duda y verdad.